bendiga a cada uno. Y vamos viendo el resumen de la plomada divina. Vimos la plomada de rebelión, que está dentro de las plomadas de mentira, ¿cierto? De falsedad, de mentira, que era la de rebelión y la de rechazo. Vamos a hacer un repaso de la de rebelión que la vimos la semana pasada. Estas son las características de esta plomada que las vimos en más detalle. Vamos a pasar muy rápidamente por ellas, ¿ya? Desde la 1 hasta la 17, seguramente usted se siente identificado con alguna de estas características. Bueno, vamos viendo. Vimos que la de hostilidad era aquella actitud de ojo por ojo, de juzgar y castigar. En el corazón hay un dolor, por ello hay agresividad. El dolor, el no perdonar, a lo mejor a los padres, a alguien en el pasado, ha originado en el presente una hostilidad en contra del prójimo, ¿ya? Recuerden que la plomada de rebelión trata más bien de la relación con el prójimo. La de rechazo hablaba de el no amarse a uno mismo, pero la de rebelión trata de amarse demasiado y no amar al prójimo. Bueno, nos muestra además, no muestra debilidad, en este caso la hostilidad, incomoda al resto, enfatiza los errores de los demás y se pone como superior, ¿cierto? Otra cosa que hablamos sobre que esta plomada también tiene otra característica, el engreimiento, presunción, altivez, vanagloria. La persona lucha con la comparación con otros. Por lo general genera heridas a las personas que están a su alrededor. Puede ser que él no se dé cuenta que tiene estas características, así que si usted vino con su esposo o su esposa, a lo mejor él le va a decir calladitamente, tú estás aquí, tú tienes que ver con esta área. Sí, y ojalá lo pueda aceptar también. Bueno, sofisticación, la persona en esta área de rebelión finge sutilmente un nivel socioeconómico alto, modales, preocupado de los modales, como lo habíamos visto. Alguna vez esta persona creen incluso que tienen algún tipo de alcurnia, algún tipo de apellido importante. Se empieza a creer la misma falsedad que uno va levantando, apariencias, argumentos falsos, las cosas, buena pregunta estas dos, las cosas que tienes ¿te dan valor? La persona piensa que sí, pero en realidad, ¿tú le das valor a las cosas? ¿Cómo es? ¿Quién es el valioso, las cosas o uno? Bueno, ¿qué otra cosa más? En la plomada de rebelión hay oscilación del ánimo, exaltado, abatido, manipuladores irritables, fingen que aman, pero cuando el otro se da cuenta están siendo personas abusadas de alguna u otra manera, en menor o en mayor grado. ¿Okay? La persona se ama más que amar al resto. Superioridad, no reconocen sus errores, piensan que no se equivocan nunca, le importa su reputación más que el valor de los demás. Sexto, competitivo, ultra competitivo. Es una forma no sana para darse valor, para ser respetado, bajando al otro para quedar bien. Eso se da mucho también en los trabajos, hermanos. Ese chaqueteo chileno es típico de esto, ¿ya? ¿Qué otra cosa más vimos también? Que eran muy dominantes, le quitan la voluntad a las otras personas y tratan de conseguir el amor obligado. Pero el amor es libre. Uno ama porque quiere, no porque debe. Pero bueno, ellos tratan de poseer a la persona para sentirse ellos valorados. No es porque quieren que la otra se sienta más amado, sino ellos sentirse amados. Hay una necesidad grande de amor. Abarca más de lo que puede, todo para él. Personas muy ocupadas hacen de todo y porque son absolutamente necesarias. Si no, Dios mío, están en problemas. Rígido, inflexible, como yo dije, rechaza los cambios, siente que está en control. El respeto es importante, que me respeten. Lo más importante es que me respeten y me respeten. El respeto es su prioridad. Ok. También hablábamos que son manipuladores, provocan que los otros hagan lo que él quiere con astucia para seguir sus propios intereses, más que lo del otro. Terquedad y porfía, obstinación. Por eso es difícil de alguna manera que puedan reconocer, ¿cierto? Porque nunca primero no reconocen autoridad por una parte,
compiten con sus autoridades. Típico ese empleado que está tratando de nublar al jefe, tratando de mostrar que no es tan capaz y que él sí es capaz, que él es el verdadero líder y no el que la empresa puso como líder. Se ve a diario todo eso, ¿cierto? Por otra parte, resisten esto, no enseñable, no quieren ser enseñados, todo lo conocen, sí, yo lo sabía esto. Y no, si esa cosa que habló el líder, yo lo sabía, si esas cosas, algo yo sé, todos lo saben. Estar engañado, falta de verdad en lo que se dice, se hace, se cree y se piensa para ser amado, no importa, aquí no es valorable la verdad. Hay que valorar el cariño que me tengan, la necesidad que tienen de mí, ¿cierto? Resentimiento, falta de perdón, sí, son muy difíciles cuando se les daña de alguna manera, no lo van a olvidar fácilmente. ¿Le cuesta a usted olvidar cuando lo dañan o cuando lo ofenden? Bueno, si es así, puede ser que estemos por acá, pues, ¿cierto? El enojo va incluso más allá de lo razonable. Amargura, eso crea amargura, por supuesto. Una cosa lleva a la otra. El no perdonar va creando un disgusto, una aflicción, un sentimiento desagradable con respecto de la otra persona, ¿cierto? ¿Qué más? Espíritu crítico, también están acá este tipo de plomada. Queja, disgusto, juicio siempre respecto de todo. Todo es malo, nada es bueno. Siempre la mirada filtrante, todo es malo, todo tiene algún defecto. Siempre el punto, el pelo en la cola del gato, como dice en el dicho, ¿cierto? Busca el puntito negro. ¿Qué otra cosa más? No que la crítica sea mala, lo dijimos, pero la crítica tiene que ir también incluido nosotros mismos en ello. Controlador, está siempre controlando, supervisando, fiscalizando, que todo se haga bien, que todo se haga como él dice. Y asfixia, por supuesto. Posesivo, dominante, absorbente en las relaciones. Hijo, hija, esposo, esposa, padre, dominante y posesivo. Bueno, el objetivo de esta plomada, como dijimos, es contra nuestro prójimo, la verdad. Por lo tanto, como dice aquí en azul, no cumple la plomada de amor y verdad, que es amar al prójimo como a uno mismo, ¿cierto? Bueno, hablamos también de los manipuladores que tratan de suplir sus necesidades a la propia manera, obligando a los otros a satisfacerlas. Y aquí vimos algo que vamos a ver también, que vamos a ir avanzando, respecto también de, está el crítico, el activo crítico, que es fuerte, no muestra emociones y va a ganar, digamos, en su forma de manipular al resto. El pasivo, que es el crítico, está en la plomada de la rebelión, el pasivo o el complaciente, lo vamos a ver también para que vayan entendiendo, ¿ya? Este está en la plomada de la rechazo, perdón, una nube, un rechazo. Nunca se ofende, pero se siente que pierde para ganar. No, ya no importa, hágalo nomás, vayan nomás ustedes, yo me voy a quedar aquí en casa, viendo televisión, bueno, pásenlo bien, ustedes pásenlo bien. Y ahí todo les da pena, pucha, pobrecito. Recuerden que esa es la forma de manipular de este tipo de personas, de la plomada de rechazo. Competitivo, está la plomada de rebelión, gana como sea, tiene rivales, ¿no? Competidores, son todos competidores. Indiferente, no competitivo, hace que se retira de antes, para que nadie vaya si no va él. Bueno, los perfiles de la personalidad. Aquí entramos ya en la clase nuestra, terminamos el repaso y vamos a ver que va a tener que ver con lo que habíamos hablado delante de los manipuladores. Los perfiles van a ser el complaciente y el indiferente, que es el que no puede hacerlo, o indiferente. Estos van a estar en la plomada del rechazo y el competitivo con el crítico van a estar en la plomada de la rebelión. Aquí va a estar el dibujo, no sé si se puede ver, algo se puede ver. Traté de sacarle una foto, pero miren, hermano, para que entiendan. Esta plomada que va acá es la de rechazo. Y todas las características, ¿se acuerdan? Tristeza, dolor, autocompasión, ¿qué dice? No alcanzo a leer. Odio de sí mismo, depresión, apatía, inferioridad, etcétera, culpa, desánimo, hasta todo lo que es apagando, seguridad, y que lleva al suicidio al final y al cabo. Eso es lo que busca esa plomada, el no quererse.
Y la plomada del otro lado, que es la de rebelión, que tiene que ver con todo lo que es hostilidad, ¿cierto? Dominancia, competitivo, crítico, etcétera. Y van a ver, usted va a ver 4 cuadrantes acá. El primero que vamos a ver los de la plomada de rechazo, que tiene que ver con el complaciente. En la misma plomada de rechazo, el indiferente, que dice ahí, no puedo hacerlo. Y en la plomada de rebelión, que va por el otro lado, está el competitivo y acá el crítico, ¿ya? Vamos a ir tocando cada uno de estos cuadrantes, hermano, para entender estos perfiles de la personalidad. Bueno, veamos el primero. ¿Qué pasa cuando un cristiano es complaciente? Es decir, como sale aquí, está en la plomada de rechazo en la primera parte, ¿se acuerdan? Ahí están todas las características que ya habíamos visto recién y la que repasamos a la anterior, las otras clases, la primera parte del rechazo. Bueno, ¿qué pasa con el complaciente? Este creyente que tiene cosas positivas. ¿Qué tiene de positivo? Es buen ayudador. Sí, pues se preocupa más del otro que de sí mismo. Ama incondicionalmente, es afectivo, es caluroso. Es buen anfitrión, es atento, es amable, agradecido, tiene un corazón de pastor, siente por los otros, es un buen servidor, es cuidadoso, es buen diácono también. Está el servicio, el querer agradar al otro. Es decir, una persona que es complaciente va a tener también estas cosas positivas, pero va a tener también cosas negativas. Bueno, perdón, sigamos viendo. Desea aceptación, manipulador pasivo. ¿Qué de negativo va a tener él? Es que va en el fondo a buscar que lo vean, es decir, que lo amen, que lo quieran, que lo consideren, que lo valoricen. Requiere ser necesitado, se desgasta por los demás, es mártir por otros para recibir aceptación. Puede tener problemas psicosomáticos también, sí, obviamente, sí. Se van a transmitir hacia el cuerpo. Está dispuesto a hacer lo que sea, no tiene principio, todo por ser aceptado. Incluso puede crear necesidades para que lo necesiten. Ejemplo, Ananías y Zafira. Murieron por ser complacientes. Si vendieron la propiedad y la propiedad era de ellos, pues, ¿por qué la dieron? Porque Bernabé la había dado. Y pareciera ser, no lo dice la Escritura en Hechos, pero pareciera ser que ellos un poco están ahí en un poquito de competencia con Bernabé. Entonces, ellos entregaron a los apóstoles el dinero y mismo Pedro les dice, pero si el dinero no era de ustedes acaso, no tenían obligación de entregarlo, pero lo hicieron para quedar bien delante de toda la comunidad cristiana. Pero mintieron, había pecado en el fondo. Bueno. ¿Cuál es el mensaje del complaciente? Véanme, nótenme, no me pasen por alto, por favor, yo voy a estar a su disposición, nunca me fallen. Estoy muy sentido con eso. Yo hago por ti lo que quieras, por favor, denme aceptación, ámenme, acéptenme, ayúdenme. Necesita cariño. ¿Estaremos acá? ¿Tendremos características del creyente complaciente o del perfil de personalidad complaciente? Bueno, el indiferente, ahí está la misma plomada de rechazo, pero lo que iba más abajo. No sé si se logra entender, ¿cierto? Las características que iban un poquito más abajo. ¿Qué es lo positivo de este perfil de indiferente, del creyente indiferente? Es que son románticos, creativos, artistas, tienen un gran mundo interior, son calladitos, son más tímidos, ¿cierto? Pueden ser profesores, pero solitarios, no de mucha gente. Se aíslan, se arrancan un poco del público. ¿Qué más? Lo negativo, muy tímido, muy introvertido, muy aislado, melancólico, derrotista, mal genio, autocompasivo, autodespreciativo. Hay depresión, sin duda. Tiene una armadura gruesa, ¿ya? Se puede vivir con él toda una vida y no conocerlo. Difíciles de poder penetrar, de poder saber de ello. Vergüenza de lo que van a pensar los demás, orientado hacia los otros. Difícil también de sacarlo para que hable de sí mismo. Manipulador indiferente. Gana retirándose, como decíamos delante. Escapan a través de
sus anestésicos. ¿Cuáles son los anestésicos cuando viene el dolor y la depresión? La droga, los vicios, el amor libre. Sí, para anestesiar el dolor que tienen adentro. Oye, ¿podemos ser cristianos complacientes? O, perdón, claro, podemos ser cristianos, ¿qué dije? Perdón. Sí, perdón. Podemos ser cristianos indiferentes, y podemos estar escapando. Y secretamente, llevando una vida doble. En vez de llevar ese dolor y curarlo de otra manera que Dios quiere, lo curan a través del cigarrillo. Oiga, la persona que fuma y que tiene algún dolor, una separación de pareja, un divorcio, oiga, pero fuma ahora como carretonero. Sí, yo me acuerdo de tener una vecina que fumaba re poco. Y yo me di cuenta sin que me dijeran que se estaban separando. Yo dije a mi señora, ella se está separando, sin duda. Porque sabe que miramos la casa donde estaba con sus padres, digamos, y estaba pero lleno de colillas de cigarros afuera, pero lleno, tapizado, no sé, había unas 50, 60 colillas de cigarros, impresionante. Un anestésico, o el alcohol, o la fiesta, o la sexualidad libre, entregarse anestésicos, que más lo van a hundir en la situación más que salvarlo del problema que pueda estar viviendo. Ok, bueno, ¿qué otra cosa más? Su mensaje es, nadie se da cuenta de mí, yo no le importo a nadie, nadie me visita, nadie me escucha, nadie ora por mí, nadie me quiere, me rindo, ya no hay caso, me aíslo, no tengo valor, soy un fracaso, me escondo. ¿Ya? Bueno, en la otra plomada, en la plomada de la rebelión, que va por el otro lado, los que están orientados hacia sí mismos y hacia el desprecio del prójimo, aquí tenemos el primer perfil, que eran las características de más arriba, las primeras características, y aquí tenemos lo positivo del competitivo, que sería el perfil competitivo o el cristiano competitivo, que es en general entusiasta, positivo, sensible, productivo, pensando siempre en hacer hartas cosas y que tener producción, que todo funcione bien, espontáneo, gracioso, cumplidor, práctico, evangelista, típico evangelista. ¿Por qué? Porque ellos predican, consiguen muchas almas, muchas, y se van, se las dejan al pastor. Él se tiene que preocupar de los problemas de las almas, de las situaciones de enseñar, de discipular. No, el evangelista brilla, hiperproductivo, se nota, se ve. Es competitivo, ¿cierto? Ese es su perfil. Ahora, ¿cuál es en general? No estamos hablando que todos los evangelistas sean así, en general. Lo negativo de estas personalidades es egocéntrico, hiperactivo y competitivo, incapaz de decir que no, se sienten perfectos. Todo el mundo es un rival. Manipuladores competitivos, muy exigentes, llegan a ser abusivos y compulsivos. Y si tratan de corregirlo, aparece la ira. No, nadie me dice que no a mí. No, tú te equivocas, yo no me puedo equivocar. Su mensaje es, hónrenme, pregúntenme nomás, me necesitan todo el tiempo, noten que soy indispensable, noten lo que yo hago, yo lo puedo hacer mejor que ti. Yo sé todo, soy un diccionario andante, ¿cierto? Soy justo la persona que necesitan, tienen que amarme, ese es su mensaje. El crítico, este era el que estaba en el perfil de la plomada de rebelión, en las características de más abajo, ¿cierto? Este es lo positivo del crítico, que siempre es necesario también, es que es una persona amable, recta, leal, comprometido con Dios, entrañable, desea confianza y unión, buen reformador como los profetas. Esta persona es casi íntegra, es una persona que tiene un cuadro de ética bastante adecuado, un poquito rígido, pero muy adecuado. ¿Ya? Ahora, bueno, y también lo malo, muy críticos, muy superiores, pueden decir palabras muy hirientes por su crítica, no escuchan, tercos, indecisos, inseguros, temerosos, legalistas, agresivos, reaccionan de repente imprevisiblemente. ¿Qué más? Su mensaje es, yo siempre tengo la razón, nunca estoy errada,
Tú no sabes nada, yo sí sé, yo estoy a cargo. ¿Qué otra cosa más? Es que siempre haces las cosas mal, lo que sale mal es culpa tuya. No se te puede amar. A mí tampoco se me puede amar. Bueno, veamos también lo de la lujuria. La lujuria es también, como le decíamos, es bueno ver esto porque aquí las características van oscilando, ¿ya? Pasan de rechazo a rebelión y viceversa, y se va manifestando esta situación que hablamos un poquito también la vez pasada. ¿Qué es lo que es la lujuria? Que son las oscilaciones, vamos a ver dos, la lujuria y el orgullo, que son las oscilaciones entre las dos plomadas. Es el deseo sexual desordenado e incontrolable, ¿ya? Pero también existe un sentido no sexual que se da en la lujuria que se refiere al deseo apasionado, algo como, por ejemplo, beber, comer, los vicios, la droga, la inmoralidad, la lascivia, es asimilable también, es muy similar a esto, que es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Y puede ser un anestésico para aquellos que son como, por ejemplo, en la plomada de rechazo, la indiferencia, ¿cierto? Y necesitan de esa forma para poder anestesiar el dolor de algunas depresiones o algunos cuadros que puedan estar pasándolo medio mal y tienen algunas penas por allí y van a caer en esto especialmente. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan. Vaivén de la lujuria. Mire, de rebelión a rechazo, como está aquí graficado. ¿Qué pasa primero? Es que siente rechazo de la autoridad, huye del dolor a un placer por esta situación de rechazo de la autoridad, huye al placer, pero después retorna con culpa, porque este placer que hablamos de lujurioso, que huir hacia los vicios, huir hacia esos aspectos carnales, lo va a llevar a tener culpabilidad, y esto va a ser un círculo vicioso, que la persona no sale, se repite A, B y C. Y el placer después se convierte en dolor. Ya no es rico fumar, es doloroso, porque soy cristiano, porque me duele desagradar a Dios. Ya no es rico ir a las fiestas con los amigos, que me doy ese deseo. Nadie en la iglesia lo sabe. Nadie en la iglesia sabe que me doy estas licencias. ¡Uy, Dios mío, si lo supieran! Y es doloroso, ya no es tan placentero, pero es la realidad. El cristiano puede vivir una vida hipócrita y doble. En la iglesia, bravo, Óscares y maravillas. Y en la casa, Dios mío, o en el trabajo. Sí, podemos vivir días dobles. Pero hay una solución. Bueno, es un vaivén en el área emocional. La lujuria está en el área emocional. Se trata de calmar el dolor con los placeres mundanales. Un dolor provocado por la soledad, por un quiebre, por una desilusión, un rechazo. Se busca el alivio, un consuelo a través de un analgésico emocional que va a ser todo lo que dijimos, una vida licenciosa, una vida de carnalidades, de alcohol, de droga, etc. Incluso puede ser trabajo, etc., ¿cierto? O el dado a comer, se lo come todo, ¿cierto? El analgésico va a ser un veneno porque no es la parte que corresponde y que tiene que ser Dios en nuestra alma. No se busca el origen del dolor emocional. La persona siente dolor, rechazo, pero no lo busca el origen, ni la cura en Dios, ni en el consejo cristiano. El alivio a través de la lujuria originará temor, a ser pillado, a que se enteren, a culpa. Se oculte, se transforma en una vida hipócrita, doble, falsa, con muchos sentimientos de culpa. Con la imposibilidad de ser ayudado por Dios, porque no hay confesión ni arrepentimiento verdadero. Necesita amor, comprensión, contención y liberarse de esto.
Amén. Orgullo. Este vaivén va a ser también entre las dos posiciones, entre la plomada de rechazo y la plomada de rebelión, pero va a ser en el área intelectual. Vamos viendo. Primera cosa, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, mira de lejos. ¿Cierto? Porque Dios, Jehová dice también la Biblia, Dios da gracia a los humildes, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el soberbio? Lo resiste. Orgullo, soberbia, del latín superbia. Orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sinónimos: altivez, altanería, arrogancia, vanidad. El orgullo incita a la persona a valorarse demasiado, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás, incluso de sus propias capacidades. ¿Ya? Es un vaivén intelectual. El otro de la lujuria era un vaivén emocional. Era del corazón. Este es de la mente, intelectual. Siente rechazo de la autoridad, se siente superior. Busca la superioridad. Puede haber hostilidad, agresivo, enojo contra él que se percibe como competidor o autoridad. Busca amor, aceptación, que lo valoren. Porque él es digno de ser valorado. Por las cosas que ha hecho, ahí las cosas son importantes. Entonces, aquí está el vaivén entre rechazo y rebelión. Y lo primero es rechazo de la figura de autoridad y lucha contra el dolor del rechazo. Sí, la autoridad no sienten que son autoridad que le han puesto y luchan contra ella. Pero al sentir el rechazo del otro, que siente el daño que le está provocando, sienten ahí el dolor y lo hace ser más competitivo y más acusativo y más agresivo. Es un círculo vicioso también. Bueno, resumen de los vaivenes, ahí está, el resumen. Ahí está las dos plomadas, rebelión, rechazo. En el área emocional, ahí está la lujuria, también está el temor, ¿ya? El temor también es una huida o un anestésico que de alguna manera va a buscar la persona. Aquí está lo que es orgullo y enojo dentro de lo que es el vaivén de esta plomada en la mente, ¿ya? ¿Qué va a pasar al final de estos vaivenes? Es que la persona de alguna manera, si es cristiano, Dios va a provocar el colapso para poder cambiarlo. No hay otra salida. No va a haber otra. El colapso es algún tipo de quiebre para perfeccionarnos. La prueba que dice la gente. ¡Uy, que estoy probado, hermano! Dios me ha probado una y otra vez. Toda esta semana puras pruebas. Sí, pero Dios busca algo. Algo que ocurra en nosotros. Los quiebres nos... Perdón. Ahí está. Los quiebres nos declaran que hay algo en que no estamos en la plomada verdadera de Dios, el de verdad y amor. Un quiebre es una enfermedad, una crisis, una ruina, una prueba. Dios quiere sacarnos de esos quiebres. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Uno que no tiene papá. Bastardo, como dirían antiguamente. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, la disciplina es buena, hermano. ¿O no? ¿Qué dicen los hijos? No les gusta. Pero cuando uno es adulto se da cuenta que es buena, que fue buena. E incluso piensa que le faltó más disciplina, ¿cierto? Para haber logrado mucho más cosas. Bueno, ¿cómo volvemos a Dios y a sus caminos y a estar mejor con Él? A través de la redención. Todo esto, más que conocimiento, tiene que llegar al corazón, sin duda. Que es donde tenemos que ser rectificados.
no tanto sin duda que también los conceptos son válidos porque al fin y al cabo uno va comprendiendo la ley de Dios y la plomada de Dios a través de la mente. Pero el que está torcido es el alma del ser humano. El cuerpo ya Dios lo solucionó, lo va a resucitar. Sí, hermano, su cuerpo no va a heredar la vida eterna, no, sino que va a ser resucitado, dice la Escritura, en un cuerpo nuevo. Por lo tanto, cuando muramos no vamos a estar totalmente completos. Vamos a estar completos en la resurrección o en la transformación del cuerpo cuando seamos arrebatados. La herencia de la vida eterna en forma completa va a ser cuando tengamos un cuerpo nuevo. Ese es el edificio que estamos esperando. No crea que es un edificio literal. El edificio que estamos esperando es un cuerpo nuevo, al tipo que tiene Jesucristo mismo. No angelical. No. Si ya dijimos ya que los ángeles son criaturas de Dios, siervos de Dios, y nosotros somos hijos, coherederos con el Señor. Por lo tanto, la Biblia es bien clara al respecto. Pablo dice que vosotros no juzgaréis a los ángeles, ¿acaso? Sí, por supuesto, vamos a estar en eso. Así que, hermano, Dios ya tiene tratado el cuerpo. Lo va a tratar, su cuerpo y el mío. El Espíritu también lo salvó a través de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y cuál es el problema? El alma. El alma nuestra, contaminada con los antiguos profetas, que recién hablamos hace unas clases atrás, con los profetas falsos que nos mintieron respecto a lo que Dios realmente quiere de nosotros y piensa de nosotros, ¿cierto? Y también con el engaño espiritual de Satanás en nuestras vidas, que nos fue soplando en nuestro oído cada vez más que no somos valorados, que no valemos nada, que somos poca cosa, que no nos aman tanto. Pero la realidad es que Dios nos ama muchísimo y lo ha probado. Y tiene gran valor, nos tienen gran valor a nosotros, mi hermano. Criaturas pequeñas, dice la Escritura, pequeñas. Incluso en el mundo en que vivimos, somos débiles frente a los animales que son muy inferiores a nosotros en varias áreas y que nosotros debemos administrar. Pero Dios nos ha dado una mente, un corazón, un alma que Él va a cambiar. Y esa es la santidad, la santificación. Y en este camino estamos metidos, en la plomada, en la santificación de nuestra vida para que nuestro corazón sea corregido. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿cómo volvemos a Dios y a sus perfectos caminos? ¿Cómo está usted respecto de esto? ¿Cómo está la plomada de su vida? Mire, cuando yo fui a estas clases de Jucum y me di cuenta que había servido a Dios durante muchos años, no un servicio legítimo de amor, sino que también había un servicio a Dios por la plomada en que yo vivía. No era tan legítimo. Entonces, lo que le quiero decir es que muchas veces podemos estar sirviendo a Dios no completamente e íntegramente, sino que le estamos sirviendo porque en realidad también nuestra personalidad desviada está queriendo sacar provecho de la vida cristiana. El que está en el rechazo para ser amado por la hermandad. Aunque hay amor legítimo en su corazón por Dios, pero una parte también es que lo amen, que lo quieran, que lo estimen, que lo valoren. El de la rebelión, sí, quiere adorar a Dios y servirle, pero también quiere que lo vean. Ganar, hacer muchas cosas en la iglesia, lleno de actividades. ¿Será de Dios o será de mi corazón? Juegue usted con el Espíritu Santo en su vida y dígale, Señor, no soy tan íntegro entonces. No es tan derecho mi servicio a ti. Es una parte de intención mía de servirte, pero hay una parte que está queriendo sacar algo de todo esto. Y no está bien, Padre. Sí, hermano. Yo me descubrí y lloré. Y dije, Señor, perdóname.
perdóname, porque yo pensaba que te estaba sirviendo de real corazón y no era tan limpio. Había por allí amor a mí mismo, valoración para mí mismo, quererme yo, que otros me valoraran. Bueno, redención. Vamos a ver cómo vemos esto. Bueno, sin duda que cuando uno se ve, empieza en este camino de confesar. La confesión, el decir lo que uno es delante de Dios, es lo más liberador que hay, es lo más grande que puede haber. Decirle la verdad a Dios y a nosotros mismos declararla, ¿cierto? David está lleno de confesión en los salmos. Incluso confiesa, dice, Señor, perdón los pecados que no me son conocidos. Arrepentimiento, sí, el dejar de hacer lo que uno estaba haciendo y volcarse al otro en otro sentido. Esto no es para salvación, hermano. Estamos hablando de acá que tiene que ser en forma constante. La confesión tiene que ser constante del cristiano hacia el Señor. Sí, así dice en Juan, si confesamos nuestros pecados, no una vez en la vida, en forma constante, periódica, diaria, hermano, descontaminarnos diariamente de nuestros pecados. Y arrepentirnos, decir, Señor, que cambies mi camino. Reconciliar con Dios esa área que no está bien. Visitar el altar diariamente. Vamos a ver versículos bíblicos. Aquí está el altar del Antiguo Testamento, que era el culto que hacían los antiguos judíos en forma regular. Necesitamos un arrepentimiento profundo, un perdonar también genuinamente. Esto, como le contaba, este material lo vamos a pasar a la próxima clase, ¿ya? Versículos bíblicos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya en el cristianismo no hay sacrificios muertos o sacrificios, me refiero a carnales. ¿En qué sentido? Ya no sirve caminar de rodillas 20 kilómetros o 30 kilómetros. No sirve pegarse a uno mismo para quitar las carnalidades del alma. Ya no es válido. Solo Jesucristo fue el castigado por nuestros pecados. Es claro en la Escritura eso, es clarísimo en la palabra. Entonces el sacrificio que nos presentamos es decir al Señor, Señor, aquí estoy yo, para que tú hagas con mi vida lo que tú quieres hacer. Yo pongo mi yo delante de ti, lo humillo, para que tú hagas tu voluntad y no que yo haga mi voluntad. Dice que con mansedumbre, la palabra como le aconseja Timoteo, que con mansedumbre el siervo de Dios corrija a los que se oponen en la iglesia, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Interesante. Entonces, aquí está el camino. Acercarnos al altar para quemar allí todo pecado y falta. El altar de Dios es el lugar de sacrificio, Jesucristo, lugar de arrepentimiento, de confesión, de ofrenda. Yo primero, no de dinero estamos hablando acá, hermano, sino de ofrenda, hazme yo, mi cuerpo. Aquí está, Señor, mi cuerpo. ¿Qué es más importante que el dinero? Mi cuerpo, mi alma, que tiene un valor incalculable. Aquí estoy, Señor. Expiación, lugar de expiación, lugar de reconciliación, lugar donde el Cordero era acepto por Dios. El altar que estaba frente al tabernáculo, la fuente de agua o el lavacro para lavarse de la suciedad diaria, el templo que era el lugar de adoración donde estaba la presencia de Dios, nos presentamos con manos limpias. Bueno, y aquí están los pilares de lo que estamos hablando. Tiene que haber renovación, renunciar, reconocer al enemigo, liberación, arrepentimiento y revelación verdadera de Dios. Renovación, cambiar nuestra forma de pensar, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, sacando los vicios y pecados pasados del viejo hombre.
¿Cuánto tenemos del viejo hombre? Solo el Espíritu Santo nos puede decir eso. No vivir según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar y saber lo que Dios quiere y entender de esa forma cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la pasada manera de vivir? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Se puede enojar uno? Sí, pues. Con el diablo. Con uno mismo. Con la señora, con los ex. Sí, se puede enojar uno. Pero de ahí pasar a pecar, sí, hay un trecho cortito. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que no haya amargura en el alma. Ni deis lugar al diablo, no perdonando, manteniendo el corazón allí dolido, acostarse con el corazón dolido, enojado, magullando ese enojo, esa ira. ¿Cierto? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Qué más? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿cierto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Difícil esto también, ¿eh? Sino toda la que sea necesaria para edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Renunciar, abandonar voluntariamente una cosa que se posee, a lo que se tiene derecho, despreciar, abandonando una cosa. Yo renuncio a seguir viviendo como vivo, a esta plomada de engaño, de mentira. No quiero seguir viviendo con estos sentimientos. Lo renuncio a esto. Yo lo digo con mi boca, lo confieso y renuncio. No seguir viviendo más como vivía. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice Tito, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Reconoced al enemigo. ¿Qué significa esto? Distinguir o identificar una persona o cosa entre varias por una serie de características propias, a pesar del disfraz que pueda traer, le reconocemos por lo que dice, hace o por lo que trae. Ahí está un lobo. Una oveja, no, un lobo vestido de oveja, ¿cierto? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, hermano, Satanás se desvive pensando cómo hacerlo caer a usted y a mí. Como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Lo mismo que le dijo Dios mismo a Caín en su corazón. ¿Por qué ha cambiado tu semblante?, le dice a Caín. ¿Acaso no está el pecado, dice la versión nuestra, a la puerta? Pero la versión de Jerusalén de la Biblia dice, ¿acaso no te busca como fiera salvaje para devorarte? Sí, ahí está. Abrimos la puerta y entra. Nuestro enemigo nos conoce muy bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, bueno, etcétera. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Mire, poder decir, en el día malo. Ese hay que estar preparado todos los días, ¿cierto? Vamos a terminar ya. Liberar. Poner en libertad, quitar una obligación, una carga, un compromiso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si Dios les concede que se arrepientan. ¿Ya? Eso lo habíamos leído. Arrepentimiento es el pesar que se siente por haber hecho alguna cosa mala. Cambiar de parecer con respecto al pecado. Da como resultado apartarse y acercarse a Dios. Es algo diario. El arrepentimiento no es una vez en la vida, hermano. Uno tiene que arrepentirse todos los días, confesar y decir, Señor, ayúdame
a dejar esto, ¿cierto? Es algo continuo. Es la santidad. Hay desequilibrio en muchos cristianos. Dicen que se han arrepentido, pero muestran malos frutos. ¿Conoce alguno? Basta mirarse uno mismo, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, yo le quise poner acá lo que hacen los hebreos respecto a el lavamiento que ellos hacen. Tienen ellos un rito de purificación. ¿Se acuerdan los cántaros de las bodas de Canaán? Los cuales Jesucristo transformó en vino. Dice ahí que se había acabado el vino y que habían ahí unos cántaros para la purificación. Estos cántaros se usaban para llenar una piscina que se llama mikné o mikvé, sale aquí, la B puede ser transformada en N, mikvé. Son espacios, piscinas, baños de purificación que se prescriben en el judaísmo. Por otro lado, se trata de contenedores de agua donde la persona puede sumergirse, pero no para bañarse físicamente, sino esto para limpiarse espiritualmente. De aquí viene el bautismo de Juan, que lo hacía en agua sumergidos para arrepentimiento. Y aquí está lo que sale en Juan respecto de las bodas de Canaán y cuando Jesucristo transformó los cántaros en vino. El mikné lo usan los hebreos, son para purificación de hombres como para mujeres, son rituales. ¿Qué más? Se acostumbra especialmente en vísperas del Yom Kippur, el Día del Perdón, y son usados netamente por los hebreos. Espiritualmente esto significaría para nosotros una purificación diaria, una purificación con la palabra de Dios que vendría a ser el agua, una purificación de nuestros pecados diarios. Recuerden que Jesucristo dice que les lavaba los pies a los discípulos. ¿Se acuerda de esa parte? Cuando incluso dijo que era necesario hacer esto, Pedro se opone, le dice que no me vas a lavar los pies. Y le dice, no, yo tengo que hacerlo porque si no, no tendrás parte conmigo. Entonces, lávame entero, le dice. Si es así, yo quiero heredar la vida eterna completo, así que lávame entero. No necesitas ser lavado entero, solamente los pies. Es decir, por tu andar diario, periódico, te contaminas y tienes que seguir lavándote. Hablando de lo espiritual y no de lo físico. No se trata de entrar a los cielos con los pies limpios, se trata de entrar a los cielos con el alma limpiada. ¿Ok? Bueno, y para terminar, vamos a tocar esto sobre la revelación, que también tiene que ver en este proceso de restauración, y es descubrimiento de algo secreto o nuevo para uno, manifestación de Dios a los hombres de lo futuro, lo oculto. Las experiencias con Dios muestran una nueva revelación de Él. Yo creo que esto de la plomada fue una nueva revelación para usted también, que Dios le haya descubierto y me haya descubierto a mí dónde estábamos fallando. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, nuestras debilidades, en otras palabras, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice Gálatas, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos.